más camino, ¿no? Se queda a la mitad, o empezamos con muchas ganas, pero conforme va pasando el tiempo, esas ganas se empiezan a diluir. Y y bueno, con la lectura de la palabra no es la excepción. Decían que, por ejemplo, los gimnasios saben esto, y por eso para los gimnasios la mejor época del año es enero y febrero, ¿no? Porque en enero y febrero la gente, los gimnasios se están a reventar, la gente quiere llegar, quiere este, bajar de peso, hacer todo lo que no hicieron durante un año, lo quieren hacer en 2 meses. Resulta ser que a finales de febrero, cerca del 60% de las personas que ingresaron ya no están en el gimnasio, ¿no? Ya terminando. Hay algunos que inclusive pagan la anualidad y que para obligarse a ir, y a mí me da risa porque veo a unas personas y le digo, oye, ¿qué estás? Y dice, no, ya nada más vengo al vapor, ya nada más vengo, entonces se la pasa, literalmente está pagando un vapor muy caro, ¿no? Pero sí hay personas que empiezan con muchas ganas y terminan por no hacer las cosas. Y bueno, cuando empezamos a las cosas de la palabra de Dios, ¿cuántas veces nos hemos propuesto a llevar algún estudio como que en forma, a terminar de leer algo? ¿Y qué pasa cuando empezamos? Podemos empezar con mucho ahínco, pero de repente nos topamos con temas difíciles, temas complicados. ¿Y qué genera eso? Genera que no lo hagamos, genera que empecemos a qué, que empecemos a no entender la lectura, se nos empieza a complicar la lectura y como ya no entendí la lectura, ¿qué hago? Me salto a las partes que sí se me hacen fáciles, ¿no? Entonces, lo difícil les decía, de la carta de los romanos, es que esta es una carta que se ha hecho una sobreexplotación de la carta en el aspecto de que se ha puesto la parte de la doctrina, prácticamente aquí viene, les decía que gran parte de la doctrina paulina, y yo establecía los principios que para que nosotros podamos entender la carta, forzosamente tendremos que escuchar las advertencias que nos dice la misma escritura acerca de Pablo. El apóstol Pedro nos recuerda que Pablo, Dios le dio la gracia de escribir las cosas, pero Pedro nos advertía y decía, las cuales, ¿qué? Dice, algunas son difíciles de entender. Aún para Pedro leía y decía, oye, Pablo, pues, ¿qué trataste de decir aquí, no? Y Pedro tenía el Espíritu Santo, vivía en el mismo contexto cultural, en la misma época, en la misma situación, y Pedro nos hace la advertencia. En segunda de Pedro nos dice que esto tendremos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los inconstantes y los indoctos tuercen no solamente las palabras de Pablo, sino tuercen ¿qué? Tuercen las demás escrituras. ¿Qué quiere decir? Terminan por torcer toda la escritura. ¿Para qué? Para poder hacer algo que se llama una religión nueva. Y esto es importante porque vamos a ver que Pablo viene desarrollando un tema. Me gusta mucho cómo lo maneja Katy Gómez cuando se mete a la parte de las epístolas en el Nuevo Testamento, y dice que cuando tú entras a las epístolas estás abriendo correspondencia que no es tuya. Y esto me gustó la forma en cómo los maneja, porque la carta a los romanos iba dirigida ¿a quiénes? Romanos. Romanos que vivían en una época, en un contexto y con una situación completamente diferente a la que nosotros vivimos día de hoy. Casi 2000 años o más de 2000 años de diferencia
de cuando estaba Pablo escribiendo la epístola a los romanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder entender, no quiere decir que no sea útil para nosotros. Dice la Escritura que toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir, corregir en justicia, dice la Escritura. Pero para que pueda ser de esa utilidad, una palabra, y esto es algo muy importante, la palabra tiene que ser trazada de manera correcta. La palabra de Dios tiene que ser trazada de manera correcta. ¿Y qué quiere decir esto? Tú puedes agarrar un versículo y decirle a una persona un versículo para que sea de bendición a su vida. Y el versículo puede o no funcionar. ¿Ustedes qué creen? Si yo le doy a una persona un versículo sacado del contexto, ¿será de bendición para su vida? Si yo le digo a una persona que si tú invocares el nombre del Señor serás salvo, tú dile a una persona que no se ha arrepentido, una persona que no cree en Dios, una persona que ha llevado su vida y tú llegas y le dices, pero si tú invocares el nombre del Señor, serás salvo. ¿Se puede o no se puede? ¿O qué tal si agarramos el versículo que también dice Pablo, cree tú y toda tu casa será salva? ¿No? ¿O qué tal si agarramos el versículo, si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, estás salvo? Entonces tú llegas el día de hoy con uno de los, toda esta semana, veíamos a perros, veíamos animales por todos lados, ¿no? A Terians por todos lados. Personas, yo, ahí es en donde me doy cuenta que el mundo se va a acabar. De veras, ahí es en donde me doy cuenta que el mundo se va a acabar, que ya estamos cerca. Porque, para que haya una parte de la población que diga que se siente perro, que es perro o gato, y que además toda la sociedad le esté prestando atención a al tema de los Terian, es como enfocarse en las cosas que hacen que el ser humano, dice la Escritura, que profesando ser sabios, el ser humano se ha hecho necio. Dice la Escritura, lo leamos aquí con Romanos. Pero ¿qué es lo importante? Imagínense una persona que se siente perro y que llegas tú y le dices, cree tú en el Señor, confiesa al Señor Jesús con tu boca y tú y tu casa serás salvo. Se oye bien, ¿no? El problema es que no podemos dar esos mensajes. Para dar esos mensajes tenemos que aplicarlo en el contexto correcto en el cual la carta fue escrita. La carta, vamos a encontrar que la carta fue escrita, primeramente hemos venido hablando a un número de creyentes, a una comunidad de creyentes en Roma, que Pablo les habla primeramente duramente sobre lo que es el pecado, les habla de la necedad del ser humano, les habla de que quién es el que es judío delante de Dios. No es el que lo es en el exterior, sino es el que lo es en el interior. Y la circuncisión no es la del exterior, sino la circuncisión es la del corazón. ¿Por qué? Porque había una comunidad de creyentes que establecían o que creían, seguían peleando, ¿no? La parte de los que eran parte de la casa de Judá, y estaban aquellos que estaban llegando y que se estaban convirtiendo, pero había una disputa entre ellos. Y había una disputa entre los judíos que decían, no, es que nosotros somos más santos simple y sencillamente por ser parte del pueblo, y había lo de los otros que decían, no, espérate. Ahora nosotros ahora también pertenece la parte del nuevo pacto. ¿Y qué hace Pablo? Pablo ha venido tocando y ha venido tirando todos estos soldaditos a lo largo de cada uno de cada uno de los capítulos o de la carta que ha ido hablando. Ahora, también debemos de recordar algo como las cartas. Las cartas de Pablo no las escribió en capítulos y versículos. ¿Qué quiere decir? La carta era una carta. Era una carta. Entonces, la misma idea de pensamiento corre desde el principio hasta el final de la carta. Va a tocar diferentes situaciones, pero va a estar ligado a la misma idea que él manejó desde el principio y a los mismos destinatarios. ¿Sí queda claro?
Entonces, ¿por qué es importante que lo tengamos en mente? Porque cuando nosotros comprendemos esto, nos vamos a cuidar o vamos a cuidarnos de caer en malas interpretaciones de lo que Pablo estaba hablando y lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, ya veíamos que Pablo empieza a hablar Pablo les decía, bueno, no son salvos porque crean, porque pertenezcan al pueblo de Israel. O sea, primero que nada, vamos a quitarnos eso de la mente porque eso no fue. Y Pablo, perdón, Pablo hace una trazabilidad desde Adán. Primero empieza con Abraham, hablando que Abraham es el padre del qué. Abraham es conocido como el padre de la emuná, el padre de la fe, porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero veíamos que la forma de creer era una forma que se veía no en un asentamiento mental de decir yo creo que soy perro y por consiguiente soy perro. ¿Sí queda claro? El día de hoy lo que Pablo estaba hablando y lo que Pablo estaba estableciendo no era un asentamiento mental, sino Pablo, ¿qué estaba diciendo? Pablo decía que Abraham había creído porque tenía la certeza del que le había dado la promesa era real. O sea, Abraham no se imaginó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Y en base a que escuchó, creyó. Porque la fe, Pablo mismo nos está diciendo, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo nace, nuestra fe nace no por ¿cómo se llama? No por emociones, pero no nace en nosotros. La fe para que nazca tiene que tener su inicio en Dios porque Dios es el que da la orden. ¿Y qué nos queda a nosotros hacer? ¿Creerle a Dios o no creerle a Dios? Esa es la fe. ¿Qué hacemos? Yo creo y por consiguiente, si creo, mis acciones están dirigidas a hacer lo que Él me dice que haga. Yo puedo decir que creo, pero si yo hago algo que está completamente diferente a lo que Él me dijo que hiciera, ¿creí o no creí? No creí, porque mis acciones revelan que no estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice esto, les deja de manera muy clara y les deja ver, a ver, espérense, no es porque sean judíos. Y entonces se empieza a tocar el tema y empieza a decirles, a ver, ya quedamos que la culpabilidad del hombre, o sea, la culpabilidad la que tienen tanto el pueblo como los no judíos, como los judíos, pero la promesa viene por parte de los hebreos y empieza a hacer, habla de Adán, se habla de Yeshua como el segundo Adán, habla de la parte de, Pablo empieza a meterse que las promesas que Dios tenía, no las tenía para la humanidad. Y esto es algo que es muy importante que nosotros podamos entender. En la semana, me llegó un podcast de dos cuates que hablan de que están mucho a favor en contra de la ideología del feminismo y invitaron a un maestro para hablar de cuál era la verdadera religión. Y y no, muy mal. Dice uno, ay, de veras que de dónde lo sacan, ¿no? Este hombre juntaba de chile, de mole y de pozole, que no, que el nombre de que Dios estaba casado con Acera, y que después de que el judaísmo nace después de Babilonia, y que es cuando nace el judaísmo. Pero una de las cosas que dentro de las cosas que llegó a comentar, le dice uno que tiene una postura cristiana, porque hablaban y decían, es que el pueblo judío ya no es el pueblo elegido. Y dentro de las cosas que este cuate en sus problemas mentales de interpretaciones dice, no, es que la promesa de Abraham se cumple en Jesús. Y le dice el que estaba leyendo, dice, bueno, eso es cristología. Dice, y la cristología esa es una manera de interpretar. Eso ya es una interpretación. Pero aquí no estamos interpretando, sino aquí estamos leyendo lo que dice el texto como tal. Y el texto como tal, sin meter la interpretación,
te habla de que Dios eligió a un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo judío. Entonces dice, bueno, dentro de las muchas cosas malas que dijo, lo único acertado que dijo fue eso. Y es lo que Pablo nos va a estar hablando aquí. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo empieza desde el capítulo 9, empieza a decir, desde el 8, empieza a hablar un poquito acerca de Israel y empieza a hablar de los que Dios antes llamó, conoció y predestinó. Pero está hablando de quién? Está hablando de su pueblo, porque a nadie más llamó para que saliera de Egipto. Cuando un cristiano quiere decir es que Dios me llamó, forzosamente te tienes que identificar con la nación de Israel. Si no, no puedes. Porque los llamados a salir fuera, de hecho la palabra eclesia significa los sacados fuera, los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Las personas te van a decir, fuera del mundo. Y entonces ahí todos, ¿no? Ya estamos todos viviendo en Marte. ¿No? No. Es que ahí es en donde empezamos a alegorizar. Bueno, es que nos está llamando fuera del mundo. Espérate. Para que sea fuera del mundo, luego esta es una interpretación. A su pueblo lo llamó fuera de Egipto para salir de la idolatría de Egipto y llevarlos a ser una nueva nación cuando Dios les entregara al pueblo sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos y sus lineamientos que Dios había establecido. Para eso lo sacó. Literalmente. Que en Egipto es conocido como el mundo porque en Egipto estaban llenos de paganismo. ¿Puede ser una aplicación? Sí. Pero la aplicación no la puedes tú poner sin irte al contexto histórico. Yo no puedo inventar que me dicen, voy a salir del mundo, yo inventármelo ahorita. Nos está diciendo Dios que nos vayamos a Marte porque somos la iglesia y la iglesia son los llamados fuera del mundo. ¿A dónde nos tenemos que ir a Marte? Tiene que estar ligado al hecho histórico. ¿Y el hecho histórico qué es? Que Dios llamó fuera de dónde? Llamó fuera de Egipto a su pueblo. Dice, ¿de dónde? Por eso las profecías que Dios, que van a ocupar en los evangelios para que Yeshua sea conocido y sea identificado como el Mesías, no del mundo, sino el Mesías de Israel, es precisamente que, profecías que tienen que ver ligadas a su pueblo. Cuando le dice, de Egipto llamé a ¿qué? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en su vida? Está redimiendo aquellos lugares donde Israel falló. Porque la redención es eso. Es redimir para hacer ¿qué? Para hacer de nuevo, hacer algo, restaurar, hacerlo de nuevo. ¿Vamos bien? Entonces, ya que entendimos esto que los llamó, les dijo, les pone establecíamos la semana pasada. Dice, bueno, Dios escogió a unos, pero no todos los que están en Israel son israelitas. Porque Dios, ahora, no quiere decir con esto que Dios no conozca. Que si Dios no conoce, no sería Dios. Dios conoce claramente y la parábola del sembrador nos dice claramente qué semilla plantó él. ¿Se acuerdan? Solamente plantó él plantó una en una buena tierra. Y esa semilla dio fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Las otras cayeron, pero él no las plantó. Y cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué hace el Señor? El Señor, el dueño, planta una. Y viene el enemigo y planta la cizaña. Ahora veíamos la semana pasada que es bien interesante que el dueño de la viña no dice, híjole, no sé qué, ¿y ahora qué plantaron aquí? Sino dice él inmediatamente detecta quién hizo esto.
Inmediatamente detectaban, ya sabían, no había ni siquiera brotado la semilla, y ya sabían que alguien había venido a plantar cizaña. Ahora los trabajadores les dicen, Señor, las arrancamos ahorita. Dice, no, déjalas que crezcan, porque a lo mejor los trabajadores se podían llevar una semilla de trigo en lugar de cizaña. Dice, no, déjalas que crezcan. Crecen juntas, están juntas, reciben el mismo abono, la misma agua, reciben lo mismo junto. Pero eso nunca cambia una cizaña, nunca en su ADN estaba imposibilitado a cambiar a ser trigo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces han visto al plátano? Quiero ser manzana, quiero ser manzana, quiero ser manzana. Pues no, ¿verdad? Digo, hoy que está de moda que la gente diga, tienes ADN de hombre y dices, quiero ser perro, quiero ser perro, quiero ser perro. Pues te puedes poner la máscara que quieras, ¿no? Pero no vas a ser perro. ¿Por qué? Porque está escrito. Ahora, cuando Dios establece eso, por eso Jesús, todo lo que nos está explicando Pablo, Jesús lo resume, les vuelvo a repetir, muy fácil. Jesús dice, por el fruto conoces el árbol. Así de sencillo. ¿Quieres saber si tú estás caminando o no? Si eres, qué árbol, qué tipo de árbol eres. Fíjate en el fruto que estás dando. Nada más. No, no, como, no. Los fariseos se engañaban a sí mismos. Y Yeshua les decía, ustedes no son hijos de mi Padre. Porque si no, las cosas de mi Padre harían. Dice, ustedes son hijos de su Padre, el diablo. Porque ustedes me quieren matar y son homicidas desde el principio. Y se los estaba diciendo a la cúpula religiosa, a los que se supone que tenían que dar el ejemplo. Por eso Jesús dice, no todo el que le diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, eso no quiere decir que no toda lengua y no toda boca confiese que Él es el Señor. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero no porque la persona lo confiese quiere decir que es. Y el día de hoy creemos que porque, ay, es cristiano. ¿Por qué? Porque cantó el Padre Nuestro. Ay, qué bueno. Está bueno. Ah, no, sí es cristiano. No. Ah, no, este cantante es cristiano. ¿Por qué? Porque cantó una alabanza. Ah, no, sí es cristiano. Por sus frutos conoce el árbol. Entonces, por eso dice la Escritura que tenemos que mirar bien cómo andamos nosotros. Ahora bien, nos quedamos que el Señor conoce. Y si el Señor conoce, sabe claramente que hay, Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Se acuerdan? Los dos vasos van a ser útiles, pero unos son para engalanar la mesa y otros son vasos que sirven, que tienen un propósito. ¿Se acuerdan? Ahora, estos vasos, ¿qué hace el Señor? ¿Qué vasos, esto es bien interesante, qué vasos ocupas más tú? ¿Con qué comes diario? ¿A poco pones diario tus vasos de cristal cortado? ¿Cuáles ocupas? Los que no se rompen, los que son así. Pero cuando llega alguien y quieres engalanar tu mesa, sacas la vajilla, sacas los platos, sacas los vasos, los mejores vasos. ¿Por qué? Porque quieres precisamente, es una ocasión especial. ¿Qué quiere decir esto? Que son escogidos y reservados para un uso específico. Y los otros son de uso común. ¿Qué pasa si se te rompe un vaso de uso común? Ah,
Se rompió mi plato se me rompió el plato de He-Man, o o se me rompió el plato no sé, de los que venden en Costco, ¿no? O los que venden en Carl's Jr. Ay, se me rompió la estrellita de Carl's Jr. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pues no, lo repones y ¿a dónde voy con esto? Pablo está manejando la idea de que Dios conoce a sus escogidos. Ahora, ¿a quién les da más tiempo de que convivan con él? Por eso decía de Judas y por eso hablaba de Faraón. Si a alguien el Señor les dio oportunidad de hacer muchas cosas y los ocupó y les dio oportunidades 1, 2, 3, 4, son a esos vasos. Pero el problema con esos vasos es que, ¿qué? Es que esos vasos, por más oportunidades que se les diera, esos vasos nunca iban a poder ser vasos de oro. ¿Sí queda claro? Ahora, no es determinismo. Ya ¿se acuerdan que hablábamos del determinismo? ¿Qué es? Que Dios, ¿qué sabe? Dice, entonces tú eres de maldición. No. Más bien establecíamos algo muy importante en el principio. Cuando dice la escritura que el Señor dice, dice, hay árboles que no fueron plantados por mi Padre. Yo siempre les he dicho que ¿qué hizo Satanás? Satanás pervierte. ¿Y Satanás qué hace? Desde la promesa de Génesis 3:15, ahí está hablando ya de que Satanás también tenía una semilla. Porque dice la escritura que ¿qué? Dice la mujer, dice, y la serpiente te arrastrarás todo. Y le dice, y la simiente de la mujer te herirá en el cuello le herirás el calcañar y ella te herirá en la parte de la cabeza. Y todo el tiempo, a partir de ese momento, va a haber una lucha entre la semilla de la serpiente y la semilla que Dios plantó. Quiere decir que hay personas que el día de hoy están caminando en medio de nosotros que no son. Que no son. Y no son, ¿por qué? Porque son otra semilla. ¿Sí queda claro? ¿Estamos bien? ¿No están haciendo bolas? No se va a poder exculpar o quitarle la culpa de que diciendo, ¿para qué me condenas si tú no me escogiste a mí, tú me predestinaste a mí a que yo fuera el malo? Y no, aquí tenemos que entender que el tiempo y la forma está aquí en la tierra. Nuestro Dios está fuera de la tierra. Él conoce el principio, el medio y el final. Y la decisión, porque una de las cosas inviolables es el libre albedrío. Cada quien decidimos, por eso cuando en el juicio final todos vamos a estar de acuerdo con la sentencia justa, porque todos decidimos, para bien o para mal, pero nosotros decidimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él, en su suprema soberanía, Él ya conoce qué vas a hacer tú, qué vas a decidir en determinado momento. Y por eso, si nunca va a haber salvación para esa persona, porque su corazón, su determinación es no obedecerle, lo puede usar como vaso de deshonra para que se cumplan sus propósitos, como lo hizo con Judas y lo ha hecho con un montón de personas. Pero que quede claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros que la oportunidad es para todos por igual. La decisión es personal. Sí, sí es por igual. Veíamos que la parte del preconocimiento
El preconocimiento de Dios no está peleado con la parte de la libertad de decisión de la persona, que era lo que hablabas, pero al final de cuentas las personas van a decidir en base a qué, en base a lo que ya tiene escrito en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo Pablo contesta, y si se dan cuenta, ¿quiénes fueron los que se metieron en el problema de tratar de ser más buenos que Dios? ¿Saben que hay personas que el día de hoy quieren ser más buenos que Dios? ¿Sí sabían eso? Personas que te dicen, ay, ¿y entonces por qué Judas lo va a condenar? ¿Por qué a Judas lo va a condenar? Me ha tocado escuchar el día de hoy predicadores que inclusive dicen que Judas se salvó. Que Judas, como cumplió con el propósito que Dios le había dicho, Judas se salvó porque Judas cumplió con el propósito que Dios le había dicho. A pesar de que lo haya vendido y le haya fallado, la diferencia entre Pedro, que también le falló, es que Pedro se arrepiente. Judas, a pesar de ese pecado tan grande, pudo haberse arrepentido y saber y reconocer que en él había perdón, que en él había salvación, pero no, él nada más le da remordimiento, mas no hay esa convicción de que él puede perdonar pecados. Pero aquí nos podemos pasar un buen rato en esto, pero quiero que entiendan lo siguiente, dice la Escritura, que el arrepentimiento es un don de Dios. Segunda de Corintios nos habla que la tristeza que es según el mundo produce muerte. Judas tuvo tristeza según el mundo, pero no tenía esperanza y por consiguiente se mató. Pero dice la Escritura, pero que el arrepentimiento que es según Dios produce ¿qué? Produce vida. Porque el arrepentimiento que genera el teshuvá, el volverse a Él. Pero el teshuvá es un don de Dios. Quiero que entendamos esto. Judas, dice la Escritura, cuando Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, le estaba diciendo que en ese momento Pedro estaba haciendo tropiezo porque se estaba dejando ir por sus emociones, pero le dice, Satanás ha pedido tu alma, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no decaiga. Y cuando tú lees Juan, creo que es Juan capítulo 17, cuando está hablando de la intercesión de Jesús por los suyos, dice, todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Jesús, ¿sabes? Digo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Jesús no oraba por Judas. Jesús no rogó por Judas. ¿Por quién sí rogó? Por Pedro, porque era suyo. Entonces, el hombre va a llegar directo, pero les vuelvo a repetir, hay personas que el día de hoy quieren ser más buenas que Dios. Más buenas que Dios, sí. Ay, no, Judas sí se fue al cielo. Yo creo que al final sí. Oye, pero se suicidó. Ay, no, pero yo creo que antes de que la cuerda diera el último tirón, antes de que me arrepienta, ya ahí se arrepintió y ya está en el cielo. ¿Qué dice Pablo? Pablo no se mete, pues me cae bien Pablo, por eso. Pablo no se mete en Honduras, dice, a ver, ¿tú qué le vas a estar diciendo al alfarero cómo hacer los vasos? ¿Tú le vas de veras tú te vas a poner a discutir con Dios? ¿Tú te vas a poner a discutir con Dios que algo es injusto? No. ¿Qué pasó con Job? Job no entendía, dice, ¿qué pasó, Señor? Pero Job se mantiene ahí, Señor, no entiendo. Y de repente se le aparece el Señor y le dice, a ver, ¿cuántas preguntas le contesta Dios a Job? No le contesta ni una. No le dice ni por qué está pasando esto, ni por qué le pasó, ni la situación. Y le dice, a ver,
A ver, antes, ok. Si tú me contestas primero, yo te contesto. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los... Y le empieza a dar una lista de cosas. ¿Qué hizo Job? No, pues, perdón. Hablaba lo que no entendía. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú no sabes qué vaso eres. Tú no sabes qué vaso eres. Por eso la Biblia cuando te compara con un árbol, los árboles tienen, no en todas las estaciones, dan la misma cantidad de fruto. Por eso Jesús les dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, pero ¿qué más dice? Y que su fruto permanezca. Que su fruto permanezca. ¿Queda claro? Cuando nosotros entendemos esto, todo esto ya lo está diciendo porque está hablando de Israel y está hablando de su pueblo, está hablando de él. Y ya veíamos que las promesas que Dios le estaba diciendo a Israel, por eso va a hablar de quién. Va a hablar de la promesa que hizo Oseas, en donde no fue una promesa que le dijo a alguien más. Le dijo en el mismo lugar en donde se les dijo que no eran pueblo, ahora se les dice que ustedes serían ¿qué? Serían pueblo. En el lugar en donde les dijo que no serían amadas, serían amadas. A pesar de los errores del pueblo, sí, a pesar de los errores del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Porque era amada. Perdón, ibas a comentar tú algo desde hace rato, ya no te... No, bueno, es que para agarrar más contexto en la carta de Pablo, en el capítulo 9, él está muy afligido. También eso hay que entenderlo, ¿no? Está muy triste. Y es más, hasta diría que sería capaz de vivir en... ¿Ah? Y eso pudiera servir para que el pueblo... Para que muchos de los para que muchos, ¿verdad? Entonces, entendiendo esa congoja que tiene, él se da cuenta de mucha distorsión que va sucediendo a lo largo del tiempo. Hoy en día vemos que agarran un versículo y de ahí hacen una religión, ¿no? Entonces, en los tiempos de Yeshua, llegaban con él y le decían las personas que nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Sí. Como si eso fuera una garantía de ser salvos, ¿no? Claro. Y hoy lo seguimos viendo porque no hace mucho conversé con unos testigos de Jehová y me echaban en cara que ellos son los únicos que van de dos en dos. Me dice, ¿y tú haces eso? Me decía, y le digo, bueno, yo tengo que revisar el versículo para ver cuál es el contexto de eso. No hay ninguna ordenanza. No, no existe. No hay ninguna ordenanza de que lo tenemos que hacer de dos en dos. A los apóstoles los mandó, pero Jesús nunca dijo, y ahora esto será una ordenanza. No existe. Y de ahí se agarran ellos. No, y les puedes decir, bueno, no solamente son los únicos, también sus primos hermanos, los mormones, también van de dos en dos. Y es más, allá son hasta multiétnicos porque van uno blanquito y uno de color, ¿no? Yo cuando trabajaba con un compañero y estábamos de traje y trabajábamos en las calles, me decían, ya nada más les falta el botoncito así, y le decían al compañero, aquí viene el blanco y aquí viene el negro. Yo, qué gacho. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero bueno, vamos a entrar al capítulo 10. El capítulo 10 de Romanos sigue en la misma idea de pensamiento. Está pensando en quién, Pablo está pensando en su pueblo. Y Berta dice, ciertamente, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí con este versículo, este último versículo, podemos poner a nuestros hermanos cristianos que piensan, les vuelvo a repetir, salud. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos enseñaron dice mi esposa que es maestra, dice que el día de hoy el problema que se tiene es que no tenemos comprensión lectora y que la gente lee, pero no lee, o sea, sabe leer, pero no sabe lo que está leyendo. Y el día de hoy, si no había mucha comprensión lectora en nuestros tiempos, ahorita las nuevas generaciones están, cuidado, haz el ejercicio, pon a leer una hoja, y después de que lean la hoja, diles que te hagan un resumen de qué trató lo que leyeron. Te vas a dar cuenta que van a necesitar leerlo 2 o 3 veces para saber de qué trataba lo que estaba hablando el texto. Aquí, Pablo, imagínense, les vuelvo a repetir, no había capítulos, es una carta. Entonces Pablo sigue hablando y sigue diciendo, bueno, ya hay vasos de honra, hay vasos de deshonra, y dice, tengo tristeza por Israel. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tienen celos de Dios, pero no conforme a qué, no conforme al conocimiento. Y dices tú, a ver, espérate, ¿cómo que tienen conocimiento? O sea, tienen celo, pero no conforme al conocimiento. Si acabamos de leer en el capítulo 9 que de Israel, ¿qué eran? Las promesas, la ley, el pacto, la adopción. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo podemos establecer claramente que esto es lo correcto? ¿Cómo lo podemos mezclar? Y es muy fácil. Tú puedes llegar y tú puedes saber que eres dueño de algo, que tienes una herencia, pero hasta que no abres el testamento, no sabes qué fue tu herencia. ¿Sí queda claro? Yo puedo saber y puedo creer que esta mesa es mía. Pero es hasta que abro el testamento y dicen, sí, esta mesa le corresponde a fulano de tal. Ok, entonces es mi mesa. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué les está diciendo? De ellos es. A ellos se les dio. Y había un mandamiento que Dios establecía en la Torá, ¿se acuerdan? Para los reyes. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Tenían que escribir la Torá. ¿Por qué? Para que ellos supieran conscientemente cuáles eran los usos, obligaciones y las bendiciones a las que ellos estaban sujetos. ¿Se acuerdan en la historia de Israel? Que de repente, ¿qué hace el rey Josías? El rey Josías, perdón. El rey Josías dice, están adorando a Dios y de repente encuentran en el templo, arrumbado por ahí, encuentran la Torá, ¿se acuerdan? Y cuando encuentran la Torá, él empieza a leer la Torá, ¿y qué hace? Se rasga los vestidos y dice, estamos haciendo las cosas mal. ¿Había cambiado que era de él? No. ¿Que la promesa era de ellos? No. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban adorando a Dios a su manera, a su forma. Yo creo que a Dios le gusta esa manera. Y entonces, por eso aquí va a decir, dice, porque procurando establecer, ya no querían establecer la justicia de Dios, ya querían establecer la justicia propia. ¿Qué quiere decir? Yo quiero establecer mi propia forma de vivir y quiero hacer las cosas como a mi manera. Yo soy el que voy a establecer la forma. Y aquí viene lo siguiente, vean, es que les vuelvo a repetir, ahorita vamos a desglosarlo. Dice, porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Otra cosa, en el hebreo no hay puntos y comas, no hay signos de puntuación. O sea, aquí dice, la pausa nos está marcando que es está poniendo, y dice, porque el fin de la ley es Cristo.
Y entonces, si el fin de la ley es Cristo, primero lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la justicia de Dios? Porque dice que tienen ellos conocimiento, pero no de acuerdo a la justicia de Dios. Porque ¿cuál es la justicia que se tiene que imponer en el mundo? ¿La tuya? ¿La mía? ¿O la de Dios? Entonces, cuando está diciendo, bueno, no conocen la justicia, dices, ok, ¿a través de qué se pone la justicia? La definición bíblica de justicia es la siguiente, para que la anoten. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener la justicia de Dios? ¿Cuándo sabemos que estamos viendo conforme a la justicia? Cuando cuidemos poner por obra todos estos mandamientos que Dios nos ha mandado. Y ahora el contexto, todos saben que el capítulo 6 nos habla del Shem Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te digo hoy las repetirás, estando en tu casa, estando fuera, y las repetirás a tus hijos, las repetirás. ¿Se acuerdan? ¿Qué te está diciendo el Señor? Eso es la justicia. Entonces Pablo les está diciendo, ellos estaban viviendo no conforme a la justicia. Entonces, ¿qué no estaban haciendo? No estaban poniendo por obra los mandamientos que Dios les había dado. ¿Sale? Ahora, la palabra, el fin de la ley es Cristo. Cuando tú dices, tenemos que guardar tenemos que guardar la Torah, ¿cuántos hermanos cristianos por ahí les dicen, es que el fin de la ley es Cristo? Cristo vino a darle el fin a la ley. Ya no tenemos que guardar la ley porque Cristo la guardó por nosotros. Bueno, para empezar, la palabra que se ocupa ahí, que es telos, en griego es telos, tiene la aplicación, es el punto que apunta a un límite, la conclusión de un acto o un estado. Y se puede traducir como un propósito, resultado, finalmente, extremo o meta. Este pasaje dice en griego lo siguiente, el Mesías es el propósito de la ley para la justicia a todo aquel que en él cree. ¿Qué estaba estableciendo? ¿Cuál era el propósito? ¿Quién es el propósito de todas las cosas? Yeshua, porque Yeshua es la palabra. Ahora bien, cuando nos está diciendo que si Jesús estuviera diciendo que él vino a ponerle el final a la, ¿cómo se llama? A la ley. Entonces, ¿bajo qué regla vamos a vivir? Para empezar, dice la Escritura en Deuteronomio, que cielos y la tierra pasarían, pero que la palabra del Señor permanecería para siempre. Que vemos que Yeshua mismo dice, cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Entonces, en el mismo sermón del monte, las personas que dicen que Jesús vino a ponerle fin a la ley, no han leído a su mismo Mesías que dice, yo no he venido a abrogar. ¿Qué quiere decir? Abrogar es cancelar la ley o los profetas, y no he venido para darles cumplimiento. ¿Por qué? Porque para que el Mesías fuera el Mesías tenía que cumplir con las profecías que se habían hablado de él. Si no he venido a hablar las palabras del Padre que me dio, ¿pero qué les dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Cuando una persona te esté diciendo que Jesús vino a abrogar la ley, dile, entonces Jesús es llamado pequeño en el reino de los cielos. Porque dice la Escritura, yo la Biblia que tengo dice
que él fue exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra del Padre. Pero si Jesús hubiera venido a cancelar o a quebrar uno de los mandamientos muy pequeños, sería pobre, sería llamado inclusive pequeño. Ahora otra cosa, han escuchado los que dicen, bueno, es que Jesús sí los cumplió, pero enseñó a otros que ya no los tenían que cumplir. Tampoco, esto tampoco dice las mismas palabras que Jesús ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo no está diciendo que con Jesús se acabó la ley, porque después de Jesús seguía habiendo asesinatos, ¿no? Seguía habiendo fornicaciones. Lean el libro de los Hechos, seguía habiendo personas que querían engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos. No, pero es que ahorita, el día de ayer muchos, ¿no? Señor, no como el miércoles y hoy me abstengo de la carne. ¿No? No comemos carne porque... ¿Y dónde dice? No, pues es que hay que abstenerse de la carne. Y en los demás días del año, ¿no? Los demás, no, este día no se puede comer cerdo. Y ningún tipo de carne roja. Oye, ¿y qué se puede comer? Camarones. Bueno, está bien. Pero bueno, tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, conforme a ciencia. Pues estamos viendo que el fin de la ley no está diciendo que el final que el final es Yeshua, que Yeshua vino a ponerle final. Sino vean lo que dice aquí. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Ya sabemos que es justicia, ¿verdad? Ya todos nos queda claro que es. Vamos a ver que Moisés está escribiendo de lo mismo. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca esté de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense bien cómo, hasta qué momento aplican los versículos Pablo, y ahorita los vamos a revisar. Lo primero que está diciendo es, porque la justicia que es por fe, ¿qué es fe? Emuná, fidelidad, de lo que Dios te dice que hagas, eso haz. Eso es fe, ¿no? Yo puedo tener fe de que mañana me voy a sacar la lotería. Eso no se llama fe. Porque fe ya quedamos que empieza con una instrucción de Dios. Si Dios no me hubiera dicho que me voy a sacar la lotería, yo puedo creer, me voy a sacar la lotería, me voy a sacar la lotería. Y hay personas que compran, no es que me voy a sacar la... Oye, ya compraste el boleto, no compró, pero no sé. ¿No? ¿De dónde parte la fe? Empieza en Él. Él te da una instrucción y entonces, ¿qué haces tú? Creo lo que Él me está diciendo. Eso es fe, aplico. ¿Cuándo se va a cumplir? No lo sé, pero creo que lo que Él dice se va a cumplir. ¿Sí queda claro? Entonces vean lo que dice aquí. Dice, pero la justicia que es por la fe, la fidelidad, dice así, no digas en tu corazón, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice. ¿En dónde dice esto? Les vuelvo a repetir, un error grande que se toma cuando nos enseñaron a leer el Nuevo Testamento es que para empezar a leer la Biblia nos enseñan primero el Nuevo Testamento y luego te mandan al Antiguo Testamento. Y no puedes leer el Nuevo Testamento porque muchas de las referencias que va a hacer Pablo van a ser ¿en dónde? Van a estar ¿en dónde?
Van a estar en la Torá, van a estar en el Antiguo Testamento, y entonces si tú no los ligas, terminas haciendo tu propia religión. Y vean lo que dice aquí en Levítico 18:1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios. No haréis así como en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Por qué iban a vivir? Porque vamos a leer la promesa que les está diciendo, bueno, si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, te va a ir bien. ¿Se acuerdan? He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si tú haces bien, vas a vivir bien. Pregunta, ¿con Jesús eso cambió? Jesús te pone, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. O ya con Jesús podemos andar en la maldición, 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 maldición. Y nos va a ir bien, 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 bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿No, verdad? Bueno, vean lo que dice Pablo. Vean en qué capítulo se está pensando Pablo. Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieran venido estas cosas sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios. Ojo, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel les está hablando. Esa es la promesa. Cuando Pablo va a tomar este versículo, quiero que vean que Pablo está citando algo, pero tiene todo el contexto de lo que dice el capítulo 30 de Deuteronomio, porque Pablo se sabía la Torá de memoria. ¿Vale? Entonces vean, dice, a donde Yahweh tu Dios te hubiera arrojado y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos. Promesa. ¿Qué va a hacer? Te va a hacer, te va a traer de regreso. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de la tierra, como Roma, a donde está escribiendo Pablo, ¿qué hay debajo del cielo? Ahí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien. Y te multiplicarás más que tus padres, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrás a Yahweh tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y vean, ahora sí vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a ver, bueno, ya falta. ¿Por qué Pablo va a tomar este texto? Todo el tiempo está hablando de arrepentimiento, de volver, de la promesa de cuando estuvieran esparcidos, cuando estuvieran lejos, el Señor los traería, el Señor pondría en ellos, circuncidaría su corazón, el de su descendencia, para aquellos que obedezcan y que ellos regresen, y entonces ellos serán su pueblo y ellos serán su Dios, ¿se acuerdan? Bueno. Y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu beso, en el fruto de la tierra para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y entonces Pablo va a citar, después de ya que vemos el contexto,
Pablo va a citar lo siguiente. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está demasiado lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Qué fue lo que hizo Pablo aquí? ¿Qué cambió Pablo? Pablo dijo, en lugar de poner el mandamiento, puso a Cristo. ¿Qué acabamos de leer? No digas, ¿quién subirá a los cielos para traer a nosotros a Cristo? ¿Y quién bajará al Seol para traernos a Cristo de entre los muertos? ¿Qué estaba citando Pablo? Vean todas las promesas, le está hablando a los esparcidos, la promesa de los que están en el exilio. Pero Pablo está parafraseando lo que dice Deuteronomio 30. Y la promesa que dice Deuteronomio 30 todo el tiempo está hablando de la ley. Porque la ley de Dios no es difícil. Porque los mandamientos de Dios, dice la Escritura, que no son gravosos. Dice, no creas que tienes que hacer cosas que están fuera de tu alcance. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Yo no te voy a pedir que te vayas de rodillas hasta la villa. Yo no te voy a pedir que subas hasta Marte y que regreses. No puedo. No te voy a pedir que te vayas hasta lo profundo del mar, no. Te está diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, que dice, no es demasiado difícil para ti, ni está demasiado lejos. Y vean lo que dice aquí, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y lo hagamos oír a fin de que lo cumplamos? ¿Qué dice? ¿Cómo puede bueno, aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Claramente te está diciendo que el mandamiento no iba a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el mandamiento? ¿Quién refleja el mandamiento? Yeshua es la Torah, es la Dabar, es la palabra de Dios. Entonces cuando dice, no está en el cielo, porque Él descendió. ¿Y qué quiere? ¿Se acuerdan qué venían diciendo? ¿Cómo empieza hablando el capítulo Pablo? Empieza hablando de un grupo de judíos, un grupo de israelitas que dicen, tienen celo de Dios, pero no de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Contexto. Los fariseos, sus leyes sí son muy difíciles de cumplir, porque el fariseo es, me voy a acostar, estoy acostado y entonces para empezar me tengo que despertar y abriendo mis ojos, lo primero que tengo que hacer es, tengo que voltearme hacia el lado derecho. Ya que estoy del lado derecho, tengo que ponerme el primer zapato, tiene que ser el del lado derecho. Me tengo que amarrar y luego lado izquierdo. ¿Qué pasa si un día me levanto del lado y pues tienes que hacer una serie de oraciones? ¿Para qué? Tu primer paso en el día debe de ser con el pie derecho. Y así hay un sinnúmero de leyes que hay que cumplir. Entonces, Pablo, ¿qué les está diciendo? No es tan complicado. ¿Y por qué pone a Cristo ahí? Porque Él vino a enseñarnos cómo se tenían que guardar los mandamientos. Entonces, si Yeshua te vino a enseñar cómo los tienes que guardar, si Yeshua te vino a enseñar que no se debe de comer, no se debe de comer. Si Yeshua te dijo que te debes de guardar Shabbat, lo tienes que guardar. Si Yeshua te dijo que debes de perdonar, debemos de perdonar. No necesariamente convivir. Porque hace unos instantes dicen, encontramos unas personas, mis papás y mis hijos, nos encontramos unas personas, qué bueno,
Qué bueno que están ahí, qué bueno que se las encontraron. Decían, ve a saludar. No. ¿Por qué? Porque no. Si me las encuentro, claro que sí, ¿cómo están? Dios les bendiga, que estén muy bien. Pero eso no indica que yo tengo que buscar a la persona porque no me interesa iniciar una relación con una persona. Puedo perdonar, la persona puede estar bien, pueden estar bien, pero eso, que Dios las bendiga, y cada quien su camino, y cada quien su vida, y cada quien su caminar. Pero no vives con la parte de... Si te las encuentras, hace unos días fue una persona ahí a la casa, y estuvo con mi esposa desde temprano, desde las 10 de la mañana, y ya llegué yo a las casi 4 de la tarde, y seguí ahí, y ya llegué, le dije, amigo, ¿sabes qué? Si se puede ir antes, mejor. Ya llegué, ya la saludé, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué pasa? Comimos juntos, ándale, bueno, pues cuídense, Dios les bendiga, que estén muy bien. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué tenemos que hacer? El mandamiento que te dice, perdona, ¿sabes qué? Que Dios les bendiga y que les vaya bien. No necesariamente tienes que convivir. Eso no te manda el mandamiento. Pero, sé libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estaba diciendo aquí? Dice, vive como Yeshua vivió. Camina como Yeshua vivió. No camines como la gente te dice que tienes que caminar. Camina como el Señor te dijo que tenías que caminar. Eso era. Por eso Pablo dice el modelo, por eso Juan va a hablar de lo mismo. Juan va a decir, todo aquel que dice yo le conozco, debe de andar como él anduvo. No hay pierde. Ahora, tú no puedes saber cómo anduvo Yeshua. Dices, bueno, ¿cómo anduvo Yeshua? Que yo no puedo, tenemos unos conocidos que eran pastores, que son pastores, y él empezó a predicar solamente los evangelios. Y empezó a decir, no, es que con los puros evangelios es lo único que tenemos que leer porque hay mucha riqueza, no nos tenemos que ir ni al Antiguo Testamento, ni tenemos que leer el Nuevo Testamento, sino solamente lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Y eso se oye bien? ¿Ustedes qué creen que eso esté bien o esté mal? A ver, ¿por qué dice que está mal? Está mal porque la escritura no se entendería. El que empecemos el libro a la mitad o más de la mitad, pues no entendemos el principio, el contexto de las cosas, el origen. Ok, dice Patti que nos está diciendo que está mal porque estamos leyendo las cosas a la mitad, no entendemos el origen ni el principio de las cosas que se están mencionando. Aparte, es erróneo percibir como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Okay? Eso lo dijo una persona, él fue el que lo dividió, pero yo le hago caso a esa persona o le hago caso a Dios. Es una sola historia. Así como cuando hablamos de las cartas de Pablo, es una carta, ¿no? Es una carta. Acá es una sola historia. ¿Sí? Una cosa que es muy clara entender es que dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. El problema cuando nosotros leemos solamente la parte de los evangelios es que hay muchos vacíos. Y la parte de los vacíos se llenan cuando tú lees el libro completo. Una persona me decía, es que tenemos que vivir, dice, tenemos que hacer, si estuvieras en esta situación, ¿qué haría el día de hoy Jesucristo? Y entonces diría, ¿cómo se presentaría el día de hoy Jesucristo delante de ustedes? Fíjense, hay personas que han llegado a decir, pastores que han llegado a decir que el día de hoy Jesucristo estaría con nosotros y se podría presentar tatuado a Jesucristo. Y te van a sacar un versículo. Cual dice que cuando venga el Hijo de Dios en Apocalipsis tiene grabado en el muslo el versículo de el Santo de Israel.
No, pero no es, están sacando un versículo para hacer una aplicación a lo que ellos quieren hacerlo. Yo te voy a decir algo, que cuando Jesús vino, Jesús no se adapta a la época. Porque dice la Escritura, él mismo, él no puede ir en contra de sí mismo. ¿Y qué dice él mismo? Que cielos y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que él, como es la palabra de Dios, fue santo. Cuando vino a la tierra, vino en forma de santidad. Y cuando regrese, ¿qué crees? Va a regresar siendo santo. ¿Por qué? Porque él no pasa de moda. Entonces él no se presentaría, no se va a presentar ni con el arete, ni todo tatuado. Eso no. Pero esa idea, les vuelvo a repetir, hay congregaciones en las cuales se ha hecho una imagen distorsionada de qué es lo que haría Jesús. Y si decías, ¿quieres saber qué hizo Jesús? Lee la Biblia para que entiendas el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es el mismo carácter que tenía Jesús. Porque Él no cambia. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué dice aquí? Ahora sí, vean lo que dice Pablo. ¿Se dan cuenta cómo a quién se está refiriendo Pablo? ¿A quién quién tiene en mente Pablo cuando está hablando de estas cosas? A Yeshua, pero está hablándole a quiénes, a dónde está ligada la promesa, a los dispersos de la casa de Israel. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, vamos a parar aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí nada más leyendo desde dónde viene el evangelio. Pablo está diciendo que el evangelio desde dónde venía. Desde Isaías. Dice, no han creído, como dice Isaías, no han creído nuestras palabras. Y entonces Pablo te está diciendo de quién está sacando la frase. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y vienen dónde? Viene en Isaías 52:7. Cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz. ¿Saben de qué habla todo el capítulo de Isaías 52? ¿Me llevas a leerlo, gordo? Vean en quién está pensando Pablo y por qué Pablo está tomando. No es casualidad que Pablo tome este capítulo para hacer el comentario sobre Israel. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Yahweh, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Yahweh el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Yahweh.
y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Se dan cuenta de por qué Pablo está haciendo este anuncio? ¿Qué les está diciendo? Pablo está citando a Isaías porque es la promesa de la restauración futura de Israel. Y por eso dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Que tú que estabas en el exilio, esa promesa es para nosotros, que tú que estabas hasta los confines de la tierra, que habíamos sido dispersados entre las naciones, el Señor te dice que enviará por nosotros y que Él, ¿qué dice? Te traería de regreso y te está diciendo, ¿cuál es la buena nueva? Que tu Dios reina y que nos llevará de regreso a casa y que nos llevará y que establecerá, si estaremos nuevamente con Él y los atalayas estarán cantando y dice, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, porque seremos restaurados y transformados por Él. Por eso la promesa era ¿para quién? ¿Es para todos? No, no es para todos. Pero ya vimos, para el remanente. Hay que traer alusión al versículo que habla de Yeshua cuando dice, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Y Yahweh, por eso le da ese ministerio a Pablo. Y que le dice, no solamente cuando recordamos que también en la oración que hace Yeshua antes de morir, dice que él ora por las ovejas y dice, tengo otras ovejas, tengo otro rebaño, tengo otras ovejas, las cuales iré por ellas y las traeré y las dos serán una, ¿qué? Una sola. Está hablando de las dos casas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Las va a traer y las dos serán solamente, nuevamente una nación. ¿Bajo el mando de quién? Bajo el mando de Yeshua, bajo el mando del Mesías. No está hablando de todo Israel como que todos los que el día de hoy son israelitas, no está hablando, sino está hablando de qué, del remanente y de los que están exiliados, que han reconocido la voz del Señor, que fueron parte de ese pueblo y que el Dios nos está llamando a volver. Por eso estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Por qué? Porque somos parte de ese pueblo. Ya no te pelees escúchame bien lo que te voy a decir, no te pelees con los cristianos, con tus hermanos cristianos o con las personas cristianas que te dicen que no tienen que guardar los mandamientos. No te pelees. Si son, en algún momento los van a guardar. Porque probablemente también haya muchos que no sean. Y simple y sencillamente te están buscando, ¿qué? Están buscando que tú dejes de hacer, dejes de obedecer lo que Dios te dice que tú hagas. ¿Sí queda claro? No te pelees. ¿Sabes qué? ¿No quieres guardar? Pues no lo guardes. ¿El mandamiento para qué es? Oye, Israel, ¿tú no te identificas con Israel? No, nosotros somos el Israel espiritual. Pues dile, pues entonces también debes de guardar el mandamiento. O sea, también lo debes de guardar. ¿Se dan cuenta? Regresamos a Romanos, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resultante, fui hallado de los que no me buscaban y me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Aquí somos nosotros, porque aquí está hablando cuando está haciendo referencia de que se iba a manifestar a un pueblo. En el contexto de lo que está hablando Pablo, recuerden que los judíos no iban a convertir a las personas. El judío es muy celoso y dice, mientras, o sea, solamente los que están aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son los que los iban a llamar a celos? Cuando los judíos empiezan a ver que, pues, ¿por qué están guardando por qué están guardando las fiestas? Estos, ¿por qué están cantando el Shema? Estos, ¿por qué se están reuniendo en Shabbat? Eso, dice, les trae un celo porque para el tiempo que se cita esta profecía, recordemos que la casa de Israel ya había sido llevada al exilio. Y ya desde antes decían ellos, este pueblo ya no es pueblo. Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, ese pueblo que no es pueblo, yo los traeré, ¿qué? Los traeré de regreso y los llamaré a celo. Y el día de hoy los ven y por eso hay mucho coraje. Es más, si tú estás haciendo, o sea, no sé si han llegado a ver, digo, no todos, porque también hay rabinos que son más tranquilos. Pero hay unos que son bien fuertes y que te dicen perro. Digo, a los que estamos te dicen perro. Así con las palabras, te hablan y tú así de, tú, pues no, que no somos terians. ¿Cómo que perro? No, yo no creo en los terians. Pero, o sea, hay quienes son muy ofensivos. Pero nosotros no somos parte del pueblo, sino somos injertados en el olivo natural por medio de la sangre del Mesías. Entonces, formamos parte de ese árbol. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿No? Pablo va aclarando que no porque desciendas de Abraham o porque, bueno, aquí, en estos tiempos, por ejemplo, que ya hay un Estado de Israel, ¿no? Y que hay gente que nace en Israel y son judíos por nacimiento o israelitas, ¿no? Eso no es garantía de que uno va a ser salvo, ¿no? Yes. En ese tiempo, Pablo se los decía, ¿no? Sí. Son otras características las que van a hacernos ver por nuestros frutos y si estamos en la obediencia de Yahweh. Porque ahí solamente el que conoce sabe distinguir, o sea, la semilla siempre será de Israel. Esto tenemos que tener bien claro. Las semillas siempre sí o sí van a ser de Israel. Pero no todas las semillas que fueron plantadas en Israel son de Israel. Ahí es donde cambia. Pero la salvación sí o sí es por Israel. Por eso dice, es que ustedes adoran lo que no conocen. La salvación viene por parte de los judíos. Y Pablo dice, de Israel es la adopción, el pueblo, los pactos. Si no estás ahí, no perteneces, así es sencillo. Claro, dice es él, viene. ¿Qué pasa? Que hay muchos que fueron infiltrados. Y los que son infiltrados simple y sencillamente no son. ¿Sale? Pues vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Y vamos a terminar. No sé cuánto me tardé, pero son las 7. Vamos a hacer la bendición. Yahweh
Vamos a cerrar. Vamos